En 1872 da comienzo la Tercera Guerra Carlista, que adquirió un marcado carácter apostólico. Se inició en abril, 3 días después de abrirse las Cortes, y duraría 4 años. El pretendiente sería Carlos de Borbón y Austria, nieto de Carlos María Isidro. El liberalismo económico y político se mostraba esplendoroso, con fraudes de todo tipo y color como moneda de cambio. Como consecuencia, ante el fraude electoral llevado a cabo en ese momento, los carlistas se retiraron del Parlamento, iniciándose la insurrección comandada por Carlos Alfonso de Borbón, hermano del pretendiente. La guerra carlista se había agudizado desde mayo de 1872 y el convenio de Amorebieta de 24 de mayo del mismo año. No sirvió para solucionarla, ya que el conflicto renació antes de que terminase el mismo año. Las discordias civiles, los enfrentamientos, el auge del federalismo y el triunfo manifiesto de los más bajos instintos sociales, económicos, políticos, humanos, que había ido en aumento exponencial desde principios de siglo, se mostraban ahora de forma descarnada, anunciando no uno, sino varios y distintos enfrentamientos sociales. En ese ambiente estalló la Tercera Guerra Carlista, o Tercera Guerra contra el Liberalismo, que se desarrollaría entre el 21 de abril de 1872 y el 2 de marzo de 1876. Carlos María de Borbón y Austria Este, autoproclamado duque de Madrid bajo el nombre de Carlos VII entre 1868 y 1909, así como pretendiente legitimista al trono de Francia con el nombre de Carlos XI de Francia y VI de Navarra, desde 1887 sería el cabeza del mismo. Pero, como en el caso de la Segunda Guerra, fue una intentona que nació vencida. Antes de que los carlistas pudieran obtener armas suficientes y organizarse, el 4 de mayo los navarros fueron derrotados en Oroquieta y los vizcaínos, faltos de apoyo de las otras provincias, firmaron el convenio de Amorebieta 20 días más tarde, poniendo fin a la sublevación en condiciones honrosas. Los últimos grupos dispersos de guerrilleros carlistas desaparecerían en agosto, disolviéndose en septiembre el Ejército del Norte. La guerra, sin embargo, proseguía en Cataluña. Esta guerra, de conformidad con los informes del Estado Mayor del Ejército Liberal, conoció 4 fases. La primera la sitúa entre abril de 1872 y mayo de 1873. La segunda, de mayo de 1873 a febrero de 1874. La tercera, de febrero del 74 a julio del 75. Y la cuarta, de julio del 75 hasta el final de la guerra. Los adelantados son los carlistas catalanes que el 7 de abril, antes de la orden de alzamiento, comenzaron la lucha al mando del general Castells. No obstante, en diciembre el movimiento se vio colapsado en Cataluña porque, a pesar de concurrir miles de voluntarios, no tenían armas. No obstante, un año después acabarían tomando Ripoll y Berga, que por falta de estructura acabaron abandonando. También tomaron Igualada en el 73, Vic en el 74, Olot, Seo de Urgel y Castelló de Ampurias, todas en el 1874. El control legitimista sobre las provincias de Gerona y Barcelona se intensificó de tal forma que ambas ciudades tenían que comunicarse por vía marítima, incluso para el traslado de tropas. Y es que las tropas carlistas obtuvieron un rosario de victorias, pero sin embargo no fueron capaces de ocupar grandes núcleos. Por su parte, en Vascongadas el levantamiento fue un auténtico fracaso, no de voluntarios, sino de organización. El comienzo de la insurrección carlista en el norte no pudo ser más desalentador. Las guarniciones de Bilbao, Vitoria y Pamplona, en contra de lo que se pensaba, no se sublevaron a favor del rey carlista. La falta de dinero, armas y mandos se hizo patente entre los miles de voluntarios que habían acudido a la llamada de don Carlos. El 2 de mayo, coincidiendo con el aniversario de la rebelión antifrancesa del 1808, Carlos VII cruzó la frontera y se puso a la cabeza de sus hombres, pero apenas tuvo tiempo para sacar partido de su presencia, pues el día 4 fue sorprendido en Oroquieta, donde se hallaban concentradas las tropas navarras, y tuvo que coger la frontera a uña de caballo. Para combatir la insurrección, el 25 de abril fue nombrado como general en jefe del Ejército del Norte el capitán general Francisco Serrano, y que a mediados de mayo pues contaba con 11.500 hombres y en labores de cuidado de guarnición, y otros 15.000 en cuestiones operativas, con 1.100 caballos y 24 cañones.
Tras la firma del convenio de Amorebieta, Serrano fue sustituido por los tenientes generales Rafael Echagüe y Domingo Moriones. Sucesivamente, y una vez acabada la campaña, el ejército fue disuelto para reorganizarse el 7 de enero del 73. El 4 de mayo, el general gubernamental Domingo Moriones entró en el campamento carlista de Oroquieta y el pretendiente, como ha quedado ya manifestado, huyó a Francia poniendo fin a la insurrección en Vascongadas y Navarra. Y Francisco Navarro y los líderes carlistas, con Francisco Navarro y los líderes carlistas de Vizcaya firmaron el convenio. Sin embargo, ninguno de los bandos aceptó el convenio firmado en Amorebieta, por lo que Serrano se vio obligado a dimitir, mientras por su parte el pretendiente consideró a los firmantes como traidores. La guerra se iniciaría, pero el pretendiente no regresaría a España hasta julio del 73, coincidiendo con la revuelta cantonalista. En esta ocasión, el maestrazgo volvió a tener importancia en las acciones, si bien de un carácter mucho menor que el que tuvo en la Primera Guerra. La partida de Pascual Cucala conseguía el apoyo popular en el maestrazgo y se formaban otras partidas que totalizaban unos 3.000 hombres, mientras en Cataluña, Valencia, Cuenca, Aragón, Albacete, Extremadura y Alicante mantenían diversas partidas con éxito desigual, destacando entre sus acciones la conquista de Cuenca, el año 1874, así como la de Olot del mismo año, donde instalaron la capital, mientras en San Juan de las Abadesas instalaban la Diputación de Cataluña, que fue presidida por Rafael Maristany. Lo que sí es evidente es que estas acciones impidieron que el movimiento cantonalista se extendiese más de lo que se extendió y no tuvo efectos en Cataluña, etc. Lugar de destacadas acciones fue el Ampurdán, cuya campaña fue dirigida por el general Francisco Savalls entre mayo y diciembre del 72. La campaña fue una sucesión de marchas y contramarchas, entradas triunfales una y mil veces en las mismas poblaciones, pero poco dispuesta a ocupar grandes plazas, salvo Olot, Bañolas o San Feliu de Guíxols. El resto se le cerraron a toda intentona, que desarrolló en multitud de poblaciones desde Ribas de Fresé o la Junquera hasta Castellterçol o Canet de Mar, y de Castellar de N'Hug hasta La Escala o Begur. Con esta situación en Cataluña, don Carlos cruzaba el 16 de julio la frontera por Zugarramurdi. Y alentados por su presencia, los carlistas efectuaron una fulgurante ofensiva que consolidó su dominio en la provincia de Guipúzcoa. Vizcaya, donde los liberales solo conservaban Bilbao y Portugalete, y Navarra, donde culminó con la toma de Estella, capital histórica del carlismo, el 24 de agosto. Las acciones del Alto y Di Castillo consolidaron un triunfo de trascendental importancia. Pero las acciones se verían reforzadas por actividades guerrilleras, entre las que destacó el cura de Santa Cruz. Opuesto a encuadrar sus hombres en las filas del ejército regular, este sacerdote se convirtió en poco tiempo en el más destacado de los guerrilleros del norte. Su partida, de menos de 1.000 hombres, actuaba precedentemente en torno a San Sebastián y la frontera francesa, dotado de una actitud prodigiosa. Tan pronto aparecía en un sitio como en otro, y su efectividad era de tal magnitud que varias columnas liberales compuestas por naturales del país estaban permanentemente destinadas a su persecución. Los frentes se ampliaban al compás que iban creciendo las disensiones entre los liberales. En octubre se inició la actividad carlista en Aragón, donde se instaló una fábrica de cartuchos y una academia militar en Cantavieja, desde donde se inició sin éxito el sitio de Morella. En diciembre la acción parecía tomar fuerza, pero los resultados eran francamente irrelevantes. Cuando se reprodujo la sublevación, solo se levantaron pequeñas partidas en cada provincia que fueron creciendo a medida que se conseguían armas. En febrero del 73 se organizaron ya los 3 primeros batallones y un escuadrón de Navarra y otro batallón de Guipúzcoa, pero no sería hasta el verano cuando realmente se pudiese hablar de un ejército propiamente carlista. La guerra se había reanudado y comenzaba con éxitos. La primera gran batalla se dio en Montejurra entre el 7 y el 9 de noviembre de 1872, mientras Cataluña, Valencia y Cuenca conocían también las actividades del ejército carlista.
Pero como anteriormente había sucedido, no logró el ejército carlista hacerse con el control de las ciudades, y si en la primera guerra murió Zumalacárregui en el sitio de Bilbao, la tercera intentona costaría la vida a los generales Rada y Ollo, con el mismo resultado de fracaso. Además, el problema que minó siempre el movimiento, las disensiones internas, florecieron en esta ocasión de una manera particular. El hermano del pretendiente se enfrentaba al general Savalls y la situación degeneró en una descoordinación de los ejércitos de Cataluña y del centro. La situación se deterioró de tal modo que el pretendiente acabó abandonando España. El cargo de jefe del Estado Mayor General del Ejército lo ostentaba inicialmente el teniente general Joaquín Elío desde 1871, aunque la sublevación de abril del 72 la dirigió en realidad el mariscal Eustaquio Díaz de Rada y la de diciembre el mariscal Antonio Dorregaray. Elío entró en campaña en mayo del 73 y conservó el mando hasta después del sitio de Bilbao. Le sucedería Dorregaray, ya como teniente general, y los mariscales Torcuato Mendiri, José Pérula y Alfonso de Borbón, conde de Caserta, para asumirlo finalmente el teniente general Antonio de Izárraga en los últimos días de la guerra, cuando ya estaba todo perdido. Durante el mando de Mendiri, la jefatura del Ejército Mayor se convirtió en Capitanía General de Navarra, Provincias Vascongadas y Rioja, volviendo después a su denominación original. Pero a pesar de esas disensiones internas, la iniciativa era del Ejército Apostólico. La tercera fase de la guerra carlista, la de mayor duración, abarcó desde septiembre del 73 hasta julio del 75. Es la fase del predominio carlista. Las partidas de guerrilleros se habían transformado en batallones y el ejército carlista era ya una fuerza regular perfectamente organizada que alcanzó su madurez con la victoria de Montejurra el 7 de septiembre. El 7 y 9 de noviembre del 73. Mantendrá la iniciativa durante toda esa fase, cerrando su territorio a las tropas liberales y obteniendo sus más resonantes victorias en campo abierto. En Somorrostro, en San Pedro Abanto, en Abarzuza, donde cayó muerto el jefe del ejército liberal, en fin. No obstante, será incapaz de ampliar sus dominios y trasladar la guerra a Castilla, agotando sus recursos en asedios infructuosos contra las grandes ciudades. Se produjo el sitio de Bilbao, del 29 de diciembre del 73 al 2 de mayo del 74, el ataque a Irún, el 4 de noviembre del 74, el bloqueo de Pamplona, también del 3 al 9 del 3 de septiembre del 74 al 2 de febrero del 75, en fin, tampoco pudieron bloquear Vitoria y fueron derrotados en la batalla de Zumelzu. El 16 de julio del 73, Carlos VII hacía su entrada en Navarra por Zugarramurdi. Y la sublevación cobraba nuevos bríos, ocupando las tropas apostólicas el País Vasco, Navarra y parte de Aragón, de la Comunidad Valenciana y de Castilla-La Mancha. El ejército liberal perdía progresivamente la iniciativa, viéndose obligado a concentrar sus fuerzas en las capitales, y mientras tanto los carlistas se hacían dueños del interior y establecían allí sus propias diputaciones para administrar el territorio. Dominaban toda Vizcaya, salvo Bilbao y Portugalete, toda Álava, salvo Vitoria, la mayoría de Guipúzcoa, excepto Guetaria, Tolosa, que caería en el 74, y la zona comprendida entre Hernani, Irún y San Sebastián, y en Navarra eran suyas las merindades de Pamplona, menos la capital, Estella y Sangüesa. A primeros de octubre, el brigadier carlista José Santés realizó una importante incursión en La Mancha, llegando sin dificultades hasta la misma ciudad de Cuenca, con la intención de recoger contribuciones, efectos de guerra y presionar al gobierno liberal, que creía tener perfectamente dominada esa zona. Pero en fin, la realidad es que acabaron tomando Cuenca el día 16 en una acometida de apenas 2 horas, abandonando la plaza 2 días después, tras haber incorporado a su ejército personas y pertrechos, y limitándose a crear un clima de inseguridad. No obstante, las experiencias de esta expedición servirían para un nuevo intento que sobre la ciudad se llevaría en julio del año siguiente. Durante los últimos meses de 1873, y posiblemente el año decisivo
para haber inclinado la balanza hacia el lado carlista, la actividad de las partidas por toda la Mancha, Rincón de Ademuz y límites con Valencia eran constantes y desorganizadas. Acciones como la de Cuenca repitió Santés en Albacete, pero como en Cuenca acabó no manteniendo la plaza, retirándose inmediatamente a su cuartel general de Chelva. Con un empuje que parecía decidido, en enero del 74, los carlistas iniciaron un nuevo sitio de Bilbao con la toma de Portugalete. La noche del 20 de enero se iniciaría el cañoneo que causaría 75 muertos y 300 heridos, siendo que la escasez de pólvora no permitió que se lanzaran más que 6.875 proyectiles. Las partidas continuaban también su función y para defenderse de ellas, el liberalismo imperante acudió a todos los resortes, alistando al ejército a un sinnúmero de delincuentes. Ayuntamientos como el de Cuenca pusieron en libertad a los presos que fueron inscritos en los voluntarios de la República. El 31 de enero del 74, para evitar el contrabando de armamento, el gobierno decretó el bloqueo del Cantábrico, lo que ocasionó un conflicto internacional que provocaría la suspensión del mismo el 2 de marzo. Para Francia, el bloqueo implicaba el reconocimiento de beligerantes entre los que sostienen una guerra, aunque entendía que la disposición del gobierno español iba solo al ejército del bloqueo dentro de sus aguas jurisdiccionales. Sin embargo, las instrucciones que el gobierno inglés envió a su representante en Madrid eran menos favorables al no conceder al gobierno español el derecho de bloquear los puertos cantábricos sin antes reconocer a los carlistas como beligerantes. Quedaba claro, nuevamente, quién mandaba. Nuevamente, Bilbao era el objetivo principal de las fuerzas apostólicas y nuevamente acabaría el intento en fracaso. En la toma de Bilbao, los carlistas centraban su esperanza de sentar las bases de su fortaleza político-militar que les diera la categoría de beligerantes por las potencias mundiales y así conseguir desencadenar la batalla de la toma de Madrid como punto mágico de la consecución de sus objetivos. Pero el sitio de Bilbao se prolongaba desde finales del verano del 73 y el no haberlo conseguido antes del 3 de enero y sobre todo del 12 de enero, cuando se produjo la caída del cantón de Cartagena, supone, y eso dejaba manos libres para que el ejército se dedicase más a combatir al carlismo, pues suponía una dificultad para el carlismo. Bien, una expectativa, la de la toma de Bilbao, que en el verano del 73 tuvo visos de convertirse en realidad como consecuencia de la actitud beligerante que el gobierno liberal había tomado con el brote cantonalista y al que estaba dedicando un importante esfuerzo militar que obligaba a los generales de mayor prestigio, entre ellos Martínez Campos y Pavía, a sofocar el cantonalismo por la fuerza de las armas. Haber desaprovechado el guirigay de la Primera República, sobre todo antes de enero del 74, señalaba que el movimiento apostólico sería incapaz de vencer al liberalismo, al menos de momento. Aprovechando la confusión de los primeros momentos tras la acción de Pavía, el carlismo consiguió tomar eventualmente Albacete, mientras que en Cataluña la toma de Vic iba a correr paralela a las últimas explosiones del federalismo catalán. Ya entrado el mes de febrero, supuso un revés para el carlismo la caída en manos liberales de La Guardia, su bastión importante, después que al final del mes anterior las fuerzas carlistas consiguieron tomar Portugalete. Una vez apagada la revuelta cantonalista, ya estamos hablando del año 1874, el gobierno liberal pudo dedicar todo su esfuerzo a combatir el carlismo, al que se unieron, por cierto, los cantonalistas. Porque el cantonalismo, donde estaba el carlismo, no prosperó nada. El caso es que en este año, en 1874, ya apagado el brote cantonalista, el optimismo respecto a la guerra del norte por parte del gobierno liberal era grande, esperándose grandes resultados del movimiento iniciado por el general Moriones. Junto a la división de Primo de Rivera desembarcada en Castro, seguía el 13 de febrero el resto del ejército. Moriones contaba con 26 batallones y 28 piezas de artillería. En fin, también se anunciaba la llegada a Santander desde Liverpool, ¿de dónde si no?, del vapor Velázquez con 4.000 fusiles y 2 millones de cartuchos. Por su parte, el llamado Ejército del Centro se decía que se había corrido hacia Aragón para contener a los carlistas que se encontraban en las inmediaciones de Estella.
En fin, los liberales atacaron el 25 de febrero y el 25 de marzo, y en esta segunda ocasión comandados por el general Serrano, que se encontraba apoyado por la escuadra del almirante Topete, ministro de Marina, tras lo cual creció la idea fracasada de abandonar el sitio, algo que sería finalmente forzado cuando a finales de abril, muerto el general Andéchaga, y tras un último bombardeo, entraron las tropas liberales el 1 de mayo. El 26 de febrero había salido Serrano para comandar al ejército liberal del norte ante el desastre cosechado por el general Moriones en el monte Abando, donde sufrió 800 bajas. Como consecuencia, se hundía la bolsa. Entonces, nuevamente, los liberales de todo tipo y color se unieron decididamente con el apoyo del capitalismo internacional para combatir al carlismo. Las acciones liberales comenzaron a cosechar éxitos, siendo que las partidas de Fernando Tristany, Camats y el cura de Flix sufrieron una importante derrota en Ventas del Rey, entre Fraga y Candasnos, donde sufrieron un elevado número de bajas, entre ellas 70 muertos. No se trataba de cuestiones aisladas, ya que en Ciudad Real la partida del comandante general Amador Villar sufrió otra derrota en la que dejó 2 muertos y 1 herido, al tiempo que las partidas de Palacios, Santés y Cucala, que contaban con unas fuerzas de 9.000 hombres, sufrieron una severa derrota el 8 de marzo ante las fuerzas del brigadier Calleja en el puente de Contreras, en Minglanilla, en Cuenca, lo que les causó 53 muertos y gran número de heridos. El asunto estaba dirigiéndose favorablemente para los liberales. Así, el 11 de marzo era en San Felices, al norte de Haro, donde la partida del brigadier Ágreda, que se componía de 500 hombres, fue batida por el teniente coronel Van Chagen, al mando de 117 guardias civiles que, además de matar y herir varios soldados apostólicos, hicieron prisioneros y aprendieron un importante número de armas. Esos éxitos militares precedieron la acción de Serrano en Bilbao, que en el 25 de marzo del 74, estamos hablando, muy temprano rompía el fuego sobre las tropas apostólicas que sitiaban la ciudad. Para reforzar el empuje liberal, se nombraba al capitán general Manuel Gutiérrez de la Concha como comandante en jefe del tercer cuerpo del ejército isabelino, al tiempo que el general Martínez Campos era nombrado para mandar otra división. Todo indicaba que el empuje liberal avasallaría a los apostólicos, y tal hicieron saber cuando el 25 de abril se publicó un llamamiento extraordinario a Quintas en el que se llamaba a los casados solo por la Iglesia. El malestar fue general, pero quedó en eso. El ejército liberal tuvo siempre una clara superioridad numérica y de medios sobre el ejército carlista. Sus efectivos aumentaron considerablemente con la movilización de la Reserva Extraordinaria, que aportó 125.000 nuevos reclutas, y especialmente mediante las quintas anuales. La quinta del 73, por ejemplo, proporcionó 45.392 hombres. Los 2 llamamientos decretados en el 74 enviaron a filas a 98.764 hombres, y los 2 de 1875 otros 112.974. Las mayores dificultades del ejército liberal para reunir una fuerza considerable en el norte procedían del hecho de tener que hacer frente a varios conflictos a la vez, pues además de los 3 focos carlistas del norte, centro y Cataluña, tenían que ocuparse, como hemos ya citado anteriormente, de la revolución cantonal, pero es que además tenían que encargarse de la guerra de Cuba y de diversos conflictos en Filipinas. El éxito de la medida política fue aprovechado de inmediato en el terreno militar tan solo 3 días después de la llamada de Quintas. El 28 de abril, al mediodía, el general Concha se proponía atacar las posiciones de las Muñecas con la primera y segunda división del tercer cuerpo del ejército, mientras las tropas del general Serrano atacaron las posiciones de la carretera de Sopuerta con la ayuda del general La Serna, y las tropas del general Palacios y del brigadier Morales lo hacían por las alturas de las Arenillas para tomar Montellano. El 1 de mayo se ocupaban los reductos de San Fuentes, San Pedro, Abanto y Santa Juliana, iniciando el general Letona, con la división de 8 batallones y la artillería, el movimiento hacia Portugalete, al que se llegaba a la 1 de la tarde. Consecuencia de esta acción de los ejércitos liberales, el 2 de mayo se dio fin al sitio de Bilbao. 2 de mayo de 1874. 4 meses después de haber resuelto definitivamente el conflicto cantonalista. Entraba Serrano en la ciudad acompañando de 7 batallones al mando del general La Serna, siendo recibidos por su gobernador militar, el mariscal de campo Ignacio del Castillo, y el pueblo bilbaíno.
La marcha de la guerra era manifiestamente contraria a los apostólicos, pero el 27 de junio moría el general Concha en un intento de tomar Estella, que se encontraba defendida por el carlista Dorregaray, que no sacó rendimiento a la victoria como consecuencia de la falta de caballería y de artillería. No obstante, el ejército apostólico seguía dominando una considerable extensión del territorio, que no pudo verse incrementada cuando el mismo infante Alfonso fracasó en su intento de tomar Teruel el 3 de julio, debiendo retirarse a su comandancia en Alcalá de la Selva. De este fracaso tuvo la culpa la descoordinación general y de ella acusó el infante al general Marco de Bello, a la sazón comandante general de Aragón, a quien sometió a consejo de guerra, del que salió triunfante, por cierto. Tras el fracaso de Teruel, el objetivo fue Cuenca, cuya toma sería llevada a efecto el 15 de julio tras 2 días de sitio. La acción, que estaría encabezada por el infante Alfonso, estaría dirigida por el general Freixa, al frente de un ejército de 14.000 hombres, que tras lograr entrar en la ciudad debieron afrontar una lucha cuerpo a cuerpo a través del sinnúmero de barricadas plantadas por los liberales, que contaban con un número importante de voluntarios de la República, o cipayos, como eran conocidos. La versión que de los hechos da, por una parte, el gobernador militar José de la Iglesia, difiere considerablemente de la facilitada por el gobernador civil, Norberto Sancho. Mientras aquel señala que la hora de la rendición fueron respetados, este señala los desastres de la guerra como procurados voluntariamente por los carlistas. Y la prensa liberal del momento fabricó lo que sabe hacer, una novela negra. Los carlistas se marcharon y el gobierno de Madrid infligió una dura represión contra los sospechosos de colaboración con los rebeldes. El declive de los ejércitos apostólicos se vio finalmente agudizado cuando el 1 de diciembre, y desde Inglaterra, Alfonso, el hijo de Isabel II, anunciaba su vuelta a España como rey tras haber sido proclamado como tal por el general Martínez Campos en Sagunto. Esta nueva situación ocasionó importantes defecciones en el seno del ejército carlista, posibilitando que, iniciado ya el año 75, el ejército liberal, con Alfonso XII al frente, tomase la decisiva iniciativa. La guerra estaba sentenciada, pero en febrero las tropas carlistas infligieron una importante derrota a los liberales en Lácar, donde estuvieron a punto de tomar preso al mismo Alfonso XII. No obstante, no tuvo mayores consecuencias, a decir del general carlista Mendiri, porque con otra clase de tropas más disciplinadas y con el valor que a las nuestras era tan peculiar, la batalla de Lácar hubiese sido decisiva y de incalculables consecuencias para la causa, decía Mendiri. Pero la suerte estaba echada desde el momento en que fue nombrado Alfonso XII. Así, Cabrera, el antiguo caudillo patriota, se había reconvertido ya hacía años en demócrata y había mantenido una entrevista con el mismo Alfonso XII, tras lo cual reconoció al nuevo rey en marzo con un acuerdo realizado con Cánovas. A esta sangrante defección siguieron las de Díaz de Rada, Polo, Aguirre, Estarús. Pero finalmente, y contra lo acordado, las defecciones no reportaron ningún beneficio para quienes habían traicionado a la causa nacional. Lo que ya era evidente se manifestó a mediados del 75 de forma descarada. El ejército carlista conservará aún el dominio de su territorio, pero permanecerá en él en una actitud puramente defensiva. Las diputaciones carlistas encontrarán cada vez más dificultades para obtener recursos, porque el tejido productivo estaba profundamente deteriorado tras casi 3 años de guerra. Y para agravar más esta situación, el gobierno liberal decretó la expulsión a territorio carlista de todos aquellos que tuvieran familiares en las filas legitimistas. Ordenó además al ejército la quema de las cosechas en territorio enemigo y a la marina el bombardeo sistemático de los pueblos de la costa. Los carlistas solo pudieron responder con el cañoneo de San Sebastián, Pamplona, Logroño y otras localidades sin objetivos claros y sin resultados de ningún tipo. La nueva situación permite que el general Martínez Campos se apodere de Seo de Urgel, mientras las tropas carlistas ceden irremisiblemente. Con la salida de don Carlos el 28 de febrero del 76 se da por concluida la Tercera Guerra Carlista. Don Carlos abandonaba la lucha y cruzaba la frontera francesa junto a unos 20.000 carlistas. Su destino, el de don Carlos, tras una corta estancia en Francia, curiosamente, qué raro, fue Inglaterra. Cabrera fallecería el 24 de mayo del 77,
siendo enterrado en un cementerio protestante. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.